Bueno, la idea de la clase de hoy es poder plantear bien, digamos, el campo electromagnético, básicamente el campo eléctrico y el campo magnético de las ondas electromagnéticas, ya sean planas o transversales también. O sea, en general, las ondas electromagnéticas no son planas. Generalmente uno puede generar ondas de tipo esférico, pero digamos que si estamos muy alejados de la fuente que genera estas ondas electromagnéticas esféricas, uno puede tratar como que alguna parte de ese frente de ondas esférico se comporta como una onda plana. Y eso es lo que vamos a analizar porque es el caso más simple. Entonces, después de que hayamos definido el campo eléctrico y el campo magnético de las ondas electromagnéticas, lo que necesitamos analizar es, digamos, la energía que almacenan estas ondas electromagnéticas, que sería básicamente estudiar el vector de Poynting. Si recuerdan que el vector de Poynting sería igual al producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y vuelve a... Y comenzó también a parpadear por esta otra ventana. Ok, esto se los dejo para que lo revisen. Eso, digamos que se explica de una forma sencilla en el Serway, de que es básicamente la energía que almacenan las ondas. No sé por qué vibra esta cosa. De todas formas, yo les envío las hojitas que saqué de los desarrollos que haga el día de hoy. Y a partir del cálculo del vector de Poynting, así que básicamente es un vector que es perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético, también podemos calcular la intensidad de estas ondas electromagnéticas. Entonces, eso los dejo entonces como para que les den una lectura y desarrollaremos ejercicios asociados a esta parte en las clases de la próxima semana. Entonces, para partir el análisis de las ondas electromagnéticas planas, debemos comenzar con la ecuación de ondas, que es básicamente el laplaciano, ya sea del campo eléctrico o del campo magnético. En general, se plantea en función del campo eléctrico, sí, debido a que después podemos encontrar fácilmente el campo magnético. El laplaciano del campo eléctrico menos uno sobre la velocidad de propagación de las ondas al cuadrado, digamos, u sub t al cuadrado, por la segunda derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, tiene que ser igual a cero. Esa sería la ecuación de ondas. Y la idea es que a partir de esa ecuación de ondas y un planteamiento, eh, digamos, cómodo del campo eléctrico genérico, podamos llegar a encontrar la velocidad de propagación. Entonces, para poder resolver esta ecuación de ondas, lo que se hace generalmente es escribir el campo eléctrico como un producto de una función que depende únicamente de las coordenadas, multiplicado por una función que depende del tiempo. Eso es lo que se conoce como fasores. Y es básicamente escribir el campo eléctrico en una forma general. Si recuerden que el campo eléctrico va a depender siempre de la posición y del tiempo. Entonces yo voy a escribir esta función como el producto de dos funciones, una que depende únicamente de la posición y un término que va a depender del tiempo, que es lo que se denomina fasor. Y este término se puede escoger ya sea positivo o negativo, que sería y omega t.
Entonces, la idea es poder simplificar esta ecuación de ondas que está en función de todas de todas las variables de posición, x, y, z, si trabajamos en cartesianas, y del tiempo. La idea es como desacoplarlo para que únicamente me quede en función de las coordenadas. Entonces la idea es reemplazar este campo eléctrico en la ecuación de ondas y mirar qué es lo que queda. Si entonces ponemos el laplaciano de la parte que depende de la posición por e a la i omega t, vamos a sacarle el laplaciano, va a pasar el otro al lado derecho, sobre 1 sobre la velocidad de propagación de las ondas al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo de la función de campo eléctrico. Entonces miren que en el caso del laplaciano, lo único que depende de las coordenadas es el término asociado al vector de posición, y en el lado derecho lo único que depende del tiempo es el término fasorial. Entonces, podemos sacar este término del paréntesis y no calcular el laplaciano, y me quedaría simplemente por i a la omega t por el laplaciano del campo eléctrico, y en el lado derecho tendríamos 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado, y debo sacar la segunda derivada respecto al tiempo. Si miren que en este caso el campo Profe, eléctrico, esa profe, función no disculpe. depende de las coordenadas, perdón, no depende del tiempo, entonces lo podemos sacar aparte. Me quedaría la parte que depende únicamente del vector por fuera, y le sacamos la segunda derivada a la exponencial e por i a la omega t. Se recuerden que la primera derivada es i por omega por e a la i omega t, y la segunda derivada sería exactamente lo mismo. Entonces me quedaría aquí i por omega al cuadrado por e a la i omega t. Profe, Dime. creo que hay un compañero que está en el lobby. ¿Y dónde? No sé, ¿usted creo que tiene el permiso para dejarlo entrar? A ver, ¿y yo cómo busco aquí el reloj? Yo no veo nadie por acá, Sí, es que mandó un mensaje en el grupo que tenemos que, que le dijéramos que lo aceptara. pero no encuentro. A ver, yo dejo. No se aparece aquí. Pero no veo nada más. O sea, no veo. Sí, va a tocar así porque no. Aquí no aparece. No me aparece ninguna notificación. Ya, profe, Ok. disculpe. Ok, entonces aquí podemos, podemos reducir términos. Si cancelamos del lado izquierdo del lado derecho. Si recuerden que i al cuadrado es igual a -1. Y teniendo en cuenta la relación entre el número de onda, la frecuencia angular y la velocidad de propagación, encontramos que omega cuadrado sobre
la velocidad de propagación al cuadrado va a definirse como el número de onda k, ¿sí? Es que recuerden que la velocidad de propagación es igual a 1 sobre raíz cuadrada de epsilon por mu. Sí, cuando estamos trabajando en medios, y que se puede escribir también en función de la permeabilidad y permitividad relativa como epsilon cero por mu sub cero por epsilon relativo y mu relativo. Entonces, si reemplazamos esta relación en la ecuación, me va a quedar una ecuación más sencilla de trabajar que nada más va a depender de las coordenadas, que sí que es la que se conoce como la ecuación de Helmholtz, que me dice que el laplaciano del campo eléctrico más k cuadrado por e es igual a cero. Sí, esta es la ecuación de Helmholtz. 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 Entonces, cada vez que tengamos escrito de una forma fasorial el campo eléctrico, simplemente omitimos la parte temporal, ¿sí? Siempre vamos a saber que la parte temporal del campo eléctrico va a estar dada por e a la i omega t, y nos centramos en la parte asociada a las coordenadas. ¿Sí está claro hasta el momento? De la misma forma podemos hacer el mismo desarrollo para un campo magnético también, escrito en forma de fasores, y vamos a llegar exactamente a la misma ecuación de Helmholtz, pero en función del campo magnético. Entonces, en general, lo que tenemos que revisar es este término de acá. Este término que depende de las coordenadas va a tener diferentes formas dependiendo de la polarización que tengan las ondas. Si esto puede ser, digamos, linealmente polarizado, puede ser una onda transversal, o también puede tener una polarización ya sea elíptica o circular. O sea, todo va a depender de la forma que tenga esta expresión de acá. O sea, así como en términos generales, eh, digamos, una característica lineal es simplemente que el campo eléctrico, ahí se apareció. Entonces, si tenemos polarización, esto sería polarización. Si tuviéramos una polarización lineal, básicamente este campo eléctrico solo va a depender de un eje de coordenadas. O sea, va a ir paralelo, digamos, al eje X, al eje Y o al eje Z. Siempre lo podríamos escribir como un valor cualquiera que dependa de X, Y o de Z, pero que esté dirigido únicamente en una dirección, digamos en la dirección Y. Esa sería la característica lineal, sí que básicamente está asociado solo a una componente en un eje, digamos, de las coordenadas, del sistema de coordenadas que tengamos. En el caso transversal,
Ya el eje no va a ser, digamos, solo el eje de coordenadas X, Y o Z, sino que puede ser una combinación, o sea, digamos que puede ser una combinación de dos ejes. Digamos que va a ser una constante en Y más una constante en J. Y la característica transversal siempre se va a definir básicamente porque el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico y la propagación también va a ser perpendicular al plano formado, digamos, por este campo eléctrico y el campo magnético. Y ya la polarización elíptica o circular va a depender de la relación que haya, o sea, de la relación que haya entre estas componentes X e Y, o sea, cómo estén relacionadas. Sí, dependiendo de las funciones que estén asociadas a cada una de estas componentes, la polarización puede ser elíptica o circular, ¿sí? Que eso lo vamos a ver entonces a continuación. Entonces vamos a comenzar con la más sencilla, que es la polarización lineal, y básicamente lo que vamos a hacer es escribir el campo eléctrico, o sea, la parte espacial, la vamos a escribir como que depende únicamente eh, de una coordenada, o sea, que el campo eléctrico está, digamos, dirigido en una sola dirección y que se propaga en una dirección perpendicular a ese eje de coordenadas. Entonces, supongamos que una onda se propaga en la dirección Z y el campo eléctrico entonces nada más va a tener componentes en el eje, digamos, en el eje X. Digamos que el campo eléctrico ya no depende, ya no depende de X y Z, solo depende de Z, sí, porque solo se propaga en esta dirección. Y además está polarizado en un eje de simetría, pues en un eje de coordenadas, así que sería, digamos, el eje X. Entonces depende de Z, pero está dirigido en el eje X. Entonces la idea es escribir esta, digamos, este término espacial en función de fasores también. Entonces miremos aquí. Perdón. Entonces vamos a tener, digamos que en general, el campo eléctrico NR en el espacio y en el tiempo se va a poder escribir en el eje X. La parte espacial solo va a depender de la coordenada Z y la parte temporal es este fasor y omega t. Ahora bien, este término de acá lo podemos expresar dependiendo de la dirección de propagación de la onda electromagnética. O sea, si se propaga en la dirección más z o en la dirección menos z. O sea, en general, este término, digamos, E sub z, se puede escribir como una combinación de una onda que viaje a la derecha más una onda que viaje hacia la izquierda. O sea, que sería como una onda que viaje a la derecha, pongámosle más a la derecha, y tendríamos menos I por kz, más una onda que viaje hacia la izquierda. Esto es derecha y esto es izquierda.
Entonces, si lo escribimos todo completito en función de e a la i omega t, vamos a tener la onda como que se propaga, perdón, que está ubicada en el eje X, que se propaga ya sea en la dirección positiva del eje Z, aquí sería E por I omega t menos kz, más una onda que se propaga a la izquierda, que sería E por I a la omega t más kz. Si recuerden que lo que habíamos visto en la clase es que si teníamos cualquier función, digamos de x y del tiempo, que se escriba como x menos bt, me está indicando una propagación hacia la derecha. Y si tuviéramos x más bt, me indicaría una propagación hacia la izquierda. Entonces aquí podemos revisar por qué este término genera propagación hacia la derecha. Mira, aquí tendríamos, se recuerden que aquí esta exponencial lo podemos escribir como coseno de este argumento más y por el seno del argumento. Si uno puede escoger ya sea la función coseno o la función seno. Digamos aquí, omega t menos kz es igual a coseno de omega t menos kz más i por seno de omega t menos k por z. Si recuerden que uno puede elegir cualquiera de estas dos funciones para, digamos, expresar o sea, la forma de la onda, pero por conveniencia a nivel numérico siempre se escoge la parte real que está asociada al coseno. Sí, únicamente para tener presente que cuando el coseno es máximo, es decir, cuando este término es cero, entonces el valor máximo del coseno también está hablando del valor máximo del campo eléctrico. Entonces, para tener una descripción parecida a la que tenemos aquí, usando la función coseno, hay que recordar las propiedades de las funciones coseno y seno. Si recuerden que la función coseno es una función par, entonces coseno de phi es igual a coseno de menos phi. Entonces, si yo invierto los términos en esta relación que aparece aquí, tendría como coseno de menos k por z menos omega t, y por ser una función par, entonces este coseno es exactamente el coseno de k por z menos omega t, y aquí ya tendríamos una función que específicamente me habla de esta propagación de la onda hacia la derecha de este eje que aparece acá. Sí, en este caso, el eje de propagación va a ser el eje z. Entonces, en la solución general tendríamos esta combinación de ondas hacia la derecha o hacia la izquierda, pero uno elige cualquiera de ellas dependiendo, digamos, de las condiciones de frontera. O sea, en general, o sea, si tenemos una propagación de una onda y llega a un medio y se refleja, entonces vamos a tener una onda que se mueve hacia la derecha más una onda que se refleja y se mueve a la izquierda. Eso es en el caso específico de que se genere el fenómeno de reflexión. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora la idea es centrarnos ya en cualquier onda plana que se desplace en un eje definido. Entonces vamos a tomar únicamente esta onda
que se desplaza a la derecha y vamos a analizar las características de esta onda. Si está claro, hasta acá, ¿o tienen alguna consulta? Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a tener mi onda que se propaga en la dirección positiva del eje Z y que solo está, digamos, polarizada en el eje X. Entonces el campo eléctrico, que depende únicamente de Z y T, va a viajar en la dirección o va a estar alineada en el eje X y va a viajar hacia la derecha. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí la combinación de E menos I por K por Z por E a la I omega T. Entonces recuerden que yo puedo tomar la parte real de esta onda y voy a caracterizar esta onda únicamente por, digamos, por la función coseno. Sí, recuerden que yo puedo tomar la parte real o la parte imaginaria. Por conveniencia, siempre se va a tomar la función asociada al coseno. Entonces, la onda yo la voy a escribir en función de z y t como el valor de una cantidad que solo depende, digamos, del valor máximo del campo eléctrico por el coseno de omega t menos k por z. Que recuerden que esto es lo mismo que kz menos omega t. Entonces ya tendríamos el campo eléctrico dirigido en una dirección. Ahora lo que debemos hacer es calcular el campo magnético, que sería el campo eléctrico. Ahora el campo magnético lo calculamos a través de la relación del rotacional del campo eléctrico, que va a ser igual a la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Entonces, nuevamente, para simplificar esta ecuación, vamos a escribir de una forma fasorial el campo magnético. ¿Sí? Entonces, el campo magnético, que depende de R y de T, lo vamos a escribir como una función que depende únicamente de las coordenadas espaciales por un término temporal, que sería este fasor. Entonces, si reemplazamos este campo magnético en esta relación de aquí, encontramos que el rotacional del campo eléctrico se puede escribir como el campo magnético, digamos, menos el campo magnético, la parte espacial, por la derivada respecto al tiempo de E por I a la omega t. Esto nos va a quedar menos I por omega por el campo magnético que depende de R y T. Que entonces, en términos de fasores, podemos encontrar una solución más directa de ese rotacional del campo eléctrico. Sí, si recordamos que
el campo magnético es igual a mu por la intensidad del campo magnético. Tenemos que el rotacional del campo eléctrico se puede calcular como menos I por omega por mu por el campo magnético, perdón, por H. Y esta es la ecuación que vamos a emplear para poder calcular todas las componentes del campo magnético dependiendo del rotacional del campo eléctrico. Entonces, en el caso de polarización lineal, digamos que calcular el rotacional es muy sencillo. Si en este caso, como tenemos que el campo eléctrico solo depende de la coordenada del eje X, entonces el rotacional va a ser la derivada respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, y solo vamos a tener componentes del campo eléctrico paralelas al eje X, que dependen de la coordenada Z, y el resto vamos a tener componentes cero. Y todo esto tiene que ser igual, vamos aquí, y todo esto tiene que ser igual a menos I por omega por la permeabilidad por cada una de las componentes del campo magnético. ¿Sí? O sea, vamos a tener una componente del campo magnético en X, más una componente dirigida en el eje Y, más una componente en el eje Z. Esa es la forma general, pero ya saben que si yo tengo el campo eléctrico dirigido en el eje X, el campo magnético solo puede estar dirigido en otro eje de coordenadas, si ya sea en el J o en el, o sea, en el Y o en el Z. Eso sería en general por si tenemos una polarización lineal, perdón, una polarización transversal, es decir, que tenemos componentes del campo eléctrico en el eje X o Y, entonces tenemos que hacer todo el procedimiento para poder calcular cada una de esas componentes del campo magnético. Entonces, si igualamos cada uno de los términos de este rotacional del campo eléctrico, vemos que en la coordenada X tendríamos la derivada de, bueno, la derivada respecto a Y por cero, menos cero por la derivada respecto a Z. En el eje Y tendríamos menos J por la derivada respecto a X de cero, menos, aquí tendríamos menos, la derivada respecto a Z de este campo eléctrico que depende de Z. Y eso tiene que ser igual a menos I por omega por la permeabilidad por la componente I del campo magnético. Si yo solamente estoy igualando la componente I porque las otras van a ser cero. ¿Sí? Que depende de Z. No, tengo esto. Bueno, pongámosle aquí la componente I para igualar. Entonces lo que tenemos que buscar es la derivada respecto a Z de el, digamos, del campo eléctrico que depende de Z. Si recuerden que el campo eléctrico era E sub 0 más, que sería una constante, que sería el valor máximo del campo eléctrico, por E a la menos I
por K por Z, y esto tiene que ser igual a menos I por omega por mu por la componente I del campo magnético. Sí, entonces si derivamos, aquí me queda menos I por K por E sub 0 más E a la menos I KZ, y pasamos a dividir menos I por omega por mu, y aquí me quedaría la componente I del campo magnético, que también depende únicamente de Z. Entonces ya escrito de una forma más compacta, obtenemos que el campo magnético, que depende de Z y del tiempo, solo tiene componentes en el eje Y. Aquí tenemos una constante que sería K sobre omega por mu, por esta otra constante que aparece acá, por E a la menos I por K por Z, por E por I a la omega t. Esa sería la forma general del campo magnético, que solo está dirigida en el eje Y. Y recuerden que habíamos encontrado la relación entre omega y K, que era, se recuerdan que omega sobre K es igual a la velocidad de propagación de las ondas, que era igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. Entonces reemplazamos este omega sobre K en este término de acá, y me va a quedar algo como, aquí me quedaría como 1 sobre u por p, o sea, la velocidad de propagación por mu, y esto es igual a la raíz cuadrada de mu por e dividido mu, y esto sería igual a epsilon sobre mu. Esto es simplemente para definir la impedancia intrínseca con la letra eta, que es la raíz cuadrada de mu sobre epsilon, que están unidades de ohmios. Entonces el término de aquí me queda como que el campo magnético de Z y T en J, aquí tengo, va a ser igual a epsilon, perdón, a E sub 0 más dividido eta por E a la menos I K por Z por E por I al omega t. Esa sería la forma general del campo magnético, que obviamente es perpendicular al campo eléctrico. Y ya luego de haber calculado el campo magnético y el campo eléctrico, podemos calcular el vector de Poynting, que es este producto vectorial. ¿Sí está claro hasta acá? Ese es el caso en que tengamos las ondas alineadas en un eje, y ya el formato general serían las ondas transversales, en el cual
la onda puede depender, digamos, de varios ejes de coordenadas, es decir, que la propagación ya no es en un solo eje, sino que se propaga en un plano formado, digamos, por, ya sea por el vector de onda y por el campo eléctrico. O sea, en general yo puedo escribir entonces que el campo eléctrico ya no depende únicamente de la coordenada z, sino que puede depender de otra coordenada, o todas si queremos. Pongámosle para 2 que sería, digamos, dependiendo de x y de z. Entonces, en este caso la propagación va a ir dirigido en un plano xz, pero el campo eléctrico va a estar alineado en el eje y. Digamos que va a tener una magnitud cualquiera, e sub 0, y como se va a propagar, digamos, en el eje X y en el eje Z, digamos, en la dirección positiva del eje X y el eje Z, entonces aquí lo escribimos como menos I por K, que depende de X por X, me falta el I, menos I por K sub Z por Z. Y si el campo eléctrico depende de I, aquí le agregamos el producto de E por E, perdón, E a la menos I, K, K sub I por I. O sea, la forma más general de expresar el número de onda es en forma vectorial, que va a ser la suma de todas las componentes asociadas a cada uno de los ejes. Ese sería el vector número de onda. Y la dirección de propagación va a ser, digamos, un vector unitario que esté dirigido en la dirección del vector k. Sí, o sea, este k yo lo puedo escribir como la magnitud de ese vector. Así que recuerden que la magnitud de este k vendría a ser la raíz cuadrada de kx al cuadrado más ky al cuadrado más kz al cuadrado. Entonces, este vector k yo lo puedo escribir como el producto de la magnitud de ese vector por un vector, digamos, aquí lo escriben como a sub k, un vector que es paralelo a esa dirección de propagación. Es como la forma general de escribirlo. Y el vector posición, ¿sí? Ese vector R, va a ser igual a la suma de cada una de las componentes asociadas a las coordenadas. Entonces, el campo eléctrico más general, o sea, aquí que dependa de R, va a estar dirigido en el eje y se va a escribir como el campo eléctrico máximo por E a la menos el producto de este vector número de onda por el vector de posición. O se puede escribir también en función de este vector unitario, que sería E sub 0 por E a la menos I por K. Y aquí tendríamos el producto de A sub K punto el vector posición. Este término de acá, A sub K por R, es un valor constante. Y esta es básicamente la ecuación de un plano que es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces recuerden, A sub k sería la dirección de propagación
y A sub k por el vector posición me está hablando de este plano que es perpendicular a esa propagación. Entonces, ese plano básicamente va a ser, o digamos, va a tener el campo eléctrico y el campo magnético asociados a esta onda transversal. Y ahora, para calcular digamos, el campo magnético, entonces lo que queremos encontrar es simplemente utilizando la relación que teníamos anteriormente, teniendo en cuenta estos fasores, el campo magnético va a ser igual a menos 1 sobre I por omega por mu por el rotacional de E. El procedimiento para llegar a la siguiente expresión es un poquitito largo, pero en general el campo magnético se expresa como 1 sobre eta por el producto vectorial entre la dirección de propagación y el campo eléctrico. Entonces, desde esta definición, esto lo podemos revisar en clase. Entonces, el campo magnético va a ser nuevamente perpendicular a la dirección de propagación y obviamente va a ser perpendicular al campo eléctrico. Sería como la forma más general para definir el campo magnético en función en función del vector número de onda y obviamente la dirección de propagación. ¿Está claro hasta acá? Esto sería como la descripción en medios que no son disipativos. Como les había dicho al comienzo, ya dependiendo de los valores por los que esté compuesto este campo eléctrico, digamos, por ejemplo, si tiene dos, a ver, digamos, E sub 0, 1, y depende, o sea, este está, digamos, en el eje X y tengo otro en el eje J. Esto también sería, digamos, la combinación de dos ondas lineales y dependiendo de las cantidades de E sub 0, 1 y E sub 0, 2, esta onda puede ser elípticamente polarizada o circular. Eso lo vemos, digamos, más fácil con un ejemplo. ¿Sí? En general, las ondas que están elípticamente polarizadas se escriben en función de sumas de cosenos y senos. ¿Sí? Por ejemplo, I por, digamos, coseno de omega t menos k por z, más, en la otra dirección j, es sub 0,2 por seno de lo mismo. O sea, aquí vemos que es básicamente una combinación de dos ondas. Esta es una onda que está linealmente polarizada, esta es otra también linealmente polarizada, pero cuando las combinamos se generan estas polarizaciones elípticas o circulares dependiendo de los valores digamos, de estos términos máximos del campo eléctrico en cada dirección. Yo espero terminar para esta tarde el taller para que los vayan trabajando y comencemos a desarrollarlos algunos ejercicios en clase, ¿sí? Para que empiecen a preparar ya la prueba que sería en 2 semanas. Traten de trabajar o al menos comenzar a leerlos para que tengan dudas y les quede más claro el desarrollo en clase. Si el tema del examen llegaría hasta lo que vimos hoy,
Además de lo que yo les dije al inicio de clase del vector de Poynting y de la intensidad de propagación de las ondas, que eso es un tema que se deriva del cálculo del campo eléctrico y magnético de las ondas transversales. Profe, Dime. los ejercicios que vamos a ver van a ser tipo prueba, ¿verdad? Sí, o sea, la idea es que en general vaya algo similar de lo que les planteé. Sí, la idea es poder desarrollar los ejercicios y que en la prueba eh, se hagan básicamente lo que vimos en clase y lo que les dejé planteado. Sí, recuerden que este tema es demasiado amplio, entonces la idea es tratar de reducirlo para que no se vayan a perder, porque hay como muchas raíces de cada uno de los temas y la idea es como enfocarse en ciertos temas particulares. Sí, yo Ya. les voy a, digamos, explicar bien en qué se va a fundamentar el examen, cuáles son los temas específicos y los ejercicios van a estar obviamente asociados a esos temas específicos que se van a evaluar. Y la guía con los ejercicios, ¿cuándo la irá a subir, más o menos? Por eso yo estoy terminándola, espero que esta tarde la pueda subir Ya, para que bacán. comiencen a trabajar. Gracias, profe. Una consulta, ¿ustedes tienen ayudantía de este curso? Sí, 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 como alumno. Ah, ok. ¿Y qué día las hacen o ¿Cómo? qué días hacen la ayudantía? Los jueves normalmente, pero no hemos tenido ayudantía esta última semana. Ah, ok. ¿Me pueden decir el nombre del ayudante? Si lo Se recuerdo. llama Marcos Llanos. Ah, perfecto. Sí, para enviarle también a él la guía para que les ayude, digamos, en las dudas que tengan de esos ejercicios. Sí. Ya, profe. Ok, dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana y si tienen alguna duda, igual me escriben al, al correo de Gmail, al J. Vélez. Sí, porque todavía no he podido activar el de la universidad. Ya, profe. ya, Ok. profe. Bueno, pues que estén muy bien. Feliz tarde. Chao. Igual. Chao, profe. Ok, hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén bien.